Pero estamos agradecidos de las bondades del Señor, de estar con hermanos también de la iglesia que acompañan, con Pastor Daniel. Es un privilegio y es bueno también tener compañerismo, es bueno saber que tenemos iglesias hermanas en diferentes lugares que están predicando la palabra del Señor. Y hermanos míos, no están solos, también nos tienen ahí para apoyarnos mutuamente, para servirnos mutuamente y glorificar juntos el nombre del Señor, que es nuestro gran propósito. Así que gracias al Señor por este tiempo y gracias al pastor también por la invitación. Voy a pedirle que abran sus Biblias en el libro de Lamentaciones. Lamentaciones, capítulo 4. Y hoy quiero predicar un sermón, hacer una exhortación sobre este texto, aplicándolo a algo que nos sucede a nosotros constantemente en la vida cristiana, y que es que muchas veces en nuestra vida cristiana nos desalentamos, nos desanimamos, y a veces incluso podemos llegar a estancarnos espiritualmente y a ennegrecer esas áreas en la vida cristiana y esas disciplinas que debieran brillar en la vida del cristiano. Abandonamos nuestra comunión profunda con el Señor, abandonamos nuestra vida de oración, abandonamos nuestra piedad, descuidamos a veces las áreas familiares, descuidamos la crianza de nuestros hijos, los varones a veces descuidamos el cuidado y el pastoreo de nuestras esposas, y comienza a ennegrecerse esas áreas de la vida cristiana que debieran brillar en cada uno de nosotros. Se pierde el gozo de servir a Cristo, ese ánimo y ese deseo que quizás teníamos al principio o los primeros años de nuestra vida cristiana, y comenzamos esa decadencia espiritual que a veces embarga nuestra vida, nuestro corazón, y a veces perdura por mucho tiempo. Y llegamos al punto a veces de no recordar cuándo fue la última vez que nos gozamos en el Señor, que nos gozamos en su palabra, que nos deleitamos en la comunión con Él, y olvidamos esas cosas, hermanos, y nos acostumbramos a vivir una vida cristiana decadente, una vida cristiana de domingos, una vida cristiana de activismos, y pensamos que servir al Señor es hacer ciertas actividades y cumplir ciertos roles dentro de la iglesia, y olvidamos esa comunión profunda que cada uno de nosotros debemos tener con el Señor. Vamos a leer entonces Lamentaciones, capítulo 4, versículo 1 al 12. Dice la palabra del Señor. ¿Cómo se ha ennegrecido el oro? ¿Cómo el buen oro ha perdido su brillo? Las piedras del santuario están esparcidas por las encrucijadas de todas las calles. Los hijos de Sión, preciados y estimados más que el oro puro, cómo son tenidos por vasijas de barro, obra de manos del alfarero. Aún los chacales dan la teta y amamantan a sus cachorros. La hija de mi pueblo es cruel como las avestruces en el desierto. La lengua del niño de pecho se pegó a su paladar por la sed. Los pequeñuelos pidieron pan y no hubo quien se lo repartiese. Los que comían delicadamente fueron asolados en las calles. Los que se criaron entre púrpura se abrazaron a los estercoleros, porque se aumentó la iniquidad de la hija de mi pueblo más que el pecado de Sodoma, que fue destruida en un momento, sin que acamparan contra ella compañías. Sus nobles fueron más puros que la nieve, más blancos que la leche, más rubios eran sus cuerpos que el coral, su talle más hermoso que el zafiro, oscuro más que la negrura es su aspecto. No los conocen por las calles, su piel está pegada a sus huesos, seca como un palo. Más dichosos fueron los muertos a espada que los muertos por el hambre, porque estos murieron poco a poco por falta de los frutos de la tierra. Las manos de las mujeres piadosas cocieron a sus hijos,
Sus propios hijos le sirvieron de comida en el día del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Cumplió Jehová su enojo, derramó el ardor de su ira y encendió en Sión fuego que consumió hasta sus cimientos. Nunca los reyes de la tierra, ni todos los que habitan en el mundo, creyeron que el enemigo y el adversario entrara por las puertas de Jerusalén. Oremos al Señor. Amado Dios y Padre eterno, en el santo nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor, por quien tenemos entrada libre delante de su presencia, acudimos a usted, Padre, para rogarle por nuestras vidas, para rogarle por nuestras almas, Señor, para rogarle, Señor, que usted avive nuestros corazones, para rogarle, Señor, que usted no nos deje caer en tentación, Señor, para rogarle que usted no deje que nuestra vida cristiana sea una vida pusilánime. Señor, que podamos ser creyentes, avivados, fervorosos, temerosos, Señor, de usted. Oh Padre Celestial, no permita que la luz del Evangelio desaparezca en nuestras vidas. Señor, que nuestras vidas puedan resplandecer, Señor, y como dice su palabra, ser como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Que podamos crecer en la gracia cada día y conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Oh Señor, danos de tu misericordia, más de ti, llénanos de ti, Señor, y háblanos a través de tu poderosa palabra. Gracias porque podemos abrir las Escrituras, gracias porque podemos leerlas, ser exhortados y motivados por ella. Bendice tu iglesia, aquí en Lota, Padre Celestial, bendice a mis hermanos, bendice al hermano Hugo también, fortalécele, dale gracia y sabiduría, Señor, para que Él pueda dirigir a tu pueblo, Señor, en este lugar. Te alabamos, Señor, te bendecimos y damos gracias por este día. En el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Hermanos, ¿cómo debió estar estremecido Jeremías cuando escribió este pasaje? Cuando escribió este libro de Lamentaciones, cuando escribió estos lamentos por el pueblo de Israel. A Jeremías le tocó ver la deportación del pueblo a Babilonia. Él profetizó un mensaje de juicio hacia el pueblo, avisándoles y advirtiéndoles de parte del Señor lo que el Señor iba a hacer con este pueblo si no se arrepentía. Y el pueblo no se arrepintió y le tocó a él ver en carne propia, con sus propios ojos, le tocó mirar todo lo que él está describiendo aquí. A él no le contaron estas cosas, lo que acabamos de leer aquí en el capítulo 4, sino que él lo vio. Y el Señor le llevó a escribir este pasaje para enseñanza también para nosotros, para que nosotros podamos aprender. De hecho, antes que Israel fuese llevado cautivo a Babilonia o Judá, las tribus del norte, Israel, fueron llevados cautivos por los asirios. Y el Señor, a través de los profetas, le advierte al pueblo de Israel que no sea desobediente, que no sea infiel, que no sea adúltera como el pueblo de Israel, como las tribus del norte. Las tribus del norte se habían ido tras otros dioses y Dios los hizo desaparecer. Y le advierte a Judá que no cayera en los mismos pecados. Pero ellos, por su desobediencia, por su incredulidad, cayeron en los mismos pecados y fueron llevados cautivos a Babilonia. Entonces, estamos quizás en la época más dolorosa, más triste de la nación de Judá. Y el Señor las deja plasmadas en su palabra para nuestra enseñanza, hermanos, para nuestra advertencia. El Nuevo Testamento en Corintios nos dice que esas cosas fueron dejadas para nuestra enseñanza, para nuestra educación, para nuestra exhortación, para nuestro consejo y para que no caigamos en los mismos errores que esta nación de Israel. Entonces a este buen hombre, a este gran profeta de Dios, le tocó llorar, le tocó sufrir, dice el texto, y él describe ahí cómo los niños se morían de hambre. Él lo vio. La lengua del niño, dice, de pecho se pegó a su paladar. Los pequeños pidieron pan, dice, y no hubo quien les repartiese. O sea, describe de una manera gráfica lo que le tocó vivir a este profeta con este pueblo rebelde
y desobediente. Este pueblo que tuvo que pagar las consecuencias por haberle dado la espalda a Dios, por haber desobedecido al Señor. Ustedes saben que Nabucodonosor, este rey, después de varias rebeliones y conquistas, sitió la ciudad de Jerusalén. En su tercer ataque a la ciudad, él la sitió, la rodeó por casi 2 años para que esa ciudad no fuese abastecida, para que esa ciudad pereciera de hambre. El templo fue destruido, el centro de adoración a Dios fue destruido por este malvado rey Nabucodonosor, que era capaz de traspasar con una espada a las mujeres embarazadas. Y Jeremías vio cómo ese pueblo pereció de hambre a tal punto que las mujeres se comieron a sus propios hijos. Eso es lo que está relatando Jeremías. Esa era la condición de la nación de Israel en este sitio que hizo Nabucodonosor. Y él lo describe de esta forma poética, pero que describe su dolor. Y él dice, cómo se ha ennegrecido el oro, cómo el buen oro ha perdido su brillo, cómo ese templo glorioso en el cual Israel, Judá adoraba al Señor, estaba totalmente destruido. Y comienza con emoción, pero también con una finura, ¿cierto?, inspirada por el Espíritu Santo para describir este clamor sobre la nación de Israel, este lamento sobre esta nación de Judá. Hermanos, nosotros tenemos cosas preciosas y valiosas, las cuales nosotros debemos cuidar. Nuestra fe es preciosa. Dice la Biblia que nosotros debemos contender ardientemente por la fe que nos ha sido dada. Nuestro cristianismo, las doctrinas que nosotros por gracia hemos recibido. Tenemos una identidad, ¿cierto? Tenemos una fe, tenemos una confesión de fe histórica a la cual abrazamos y nos han sido confiadas esas doctrinas. Perseveramos, como dice la Escritura, en la doctrina de los apóstoles. Tenemos una herencia espiritual que nosotros hemos recibido por la palabra de Dios y de grandes hombres también que nos precedieron y defendieron esta verdad. Entonces todas esas doctrinas y toda esa enseñanza es preciosa delante del Señor, es oro valioso. El pueblo de Dios es precioso para el Señor. Cuando la iglesia se reúne en el día del Señor, cuando nos reunimos para adorarle, eso es algo que es de gran valor, de gran estima delante del Señor. Al Señor le agradan nuestros servicios dedicados a Él, le agradan nuestras oraciones, a tal punto que la Escritura dice en Proverbios que las oraciones de los rectos es su gozo. Dios se goza en las oraciones de su pueblo. Dios se goza cuando los hogares cristianos se reúnen día a día y oran juntos y claman al Señor juntos y cantan juntos. Y esos hogares de los creyentes son pequeñas iglesias que se reúnen para adorar su santo nombre. Dios se goza y eso es lo preciado que tenemos en nuestro cristianismo. Dice la palabra en el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Hermanos, qué lindas son nuestras reuniones. Yo creo que muchos de ustedes, espero que todos, esperan el día domingo para adorar al Señor juntos, para cantar a Dios junto a los hermanos que Dios ha puesto en su congregación para servirnos, para animarnos, para estimularnos al amor y a las buenas obras. Qué hermosas también son nuestras conferencias cuando podemos reunirnos en algún lugar con la Iglesia Universal o con creyentes de otras iglesias para nutrirnos de la palabra de Dios. Esas reuniones de compañerismo, estos tiempos también que tenemos de compañerismo. Es buena la comunión de los santos, es edificante, es necesaria para crecer en la fe. Es hermoso poder tener comunión y el Señor se goza en ver a un pueblo avivado, a un pueblo que quiere servirle, a un pueblo que le ama, a un pueblo que predica el Evangelio, a un pueblo que está aprendiendo la doctrina, la sana doctrina. Pero no debemos ignorar que siempre el diablo anda como león rugiente, dice alrededor, buscando a quien devorar, buscando presas fáciles para devorarlas. Él quiere sembrar división dentro de la iglesia. Él quiere sembrar conflictos, Él quiere apartarnos de la verdad para hacernos caer, para hacer que ese oro, que eso precioso delante del Señor,
se ennegrezca, pierda su brillo. Comienza a atacar nuestras vidas espiritualmente, comienza a atacar a los líderes de familia y comienza a sembrar el desánimo, comienza a lo hermoso dentro de la familia a perderse, los cultos familiares, las oraciones, las lecturas bíblicas juntos, comienzan a desaparecer. Y comenzamos a veces a desalentarnos en la vida cristiana, a desanimarnos, a endurecer nuestro corazón. Y ya no disfrutamos y nos gozamos en la lectura de la palabra del Señor, ya no nos quebrantamos con su palabra, ya no nos quebrantamos a través de las oraciones, derramando nuestro corazón delante del Señor. Y comienza la decadencia espiritual. El pueblo de Israel en un momento fue precioso ante los ojos de Dios, valioso, más que todos los pueblos, dice él, de la tierra. Pero su inmoralidad, su idolatría, su descuido de Dios no tuvieron freno y ellos cayeron en esta ruina espiritual. Y quizás esta es la época de mayor ruina en la vida del pueblo de Judá. Ya a eso se refiere Jeremías en su lamentación cuando él dice: cómo se ha ennegrecido el oro, cómo el buen oro ha perdido su brillo. Las piedras del santuario, preciosas, valiosas, están esparcidas por las calles, están esparcidas por el pueblo. Se ha ennegrecido lo valioso de nuestro oro. Se ha ennegrecido el lugar donde nosotros adorábamos a Dios. Ese templo fue destruido, ese templo fue quemado. Y tiene que llorar Jeremías, lamentarse por esa situación de su pueblo. En muchas ocasiones Jeremías estuvo a punto de dejarlo todo, de tirar la toalla, de no predicar más, de no profetizar más. Y él dice en un momento: no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. ¿Recuerdas Jeremías 20? No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo, de resistirlo, dice él, pero no pude. Había un temor por el Señor, un amor por el Señor que impulsó a Jeremías a seguir predicando la palabra a pesar de tener un pueblo rebelde, a pesar de no ver conversión, no ver transformación en el pueblo durante su ministerio. Pero el Señor deja su mensaje plasmado para nuestra enseñanza, hermanos, y nuestra advertencia. Nuestro oro espiritual también puede perder su brillo. Y muchas áreas de nuestra vida a veces pierden el brillo. A veces nuestro celo por el Señor se apaga. A veces nuestro temor por el Señor desaparece. Delante de Dios, hermanos, como su pueblo, somos su especial tesoro. Somos su pueblo santo, su pueblo escogido, como dice Primera de Pedro. Nuestra fe es como el oro, nuestro testimonio, nuestra honestidad debe ser algo valioso, nuestra integridad, nuestras convicciones, nuestros servicios, nuestros cultos deben ser cultos exclusivos de adoración a nuestro Dios. Nuestros hogares deben ser hogares dedicados, entregados a la adoración al Señor. Pero a veces, hermanos, pareciera que nuestro cristianismo, como decía al principio, es de domingos. En la semana, de lunes a sábado, nos olvidamos del Señor en nuestras casas. Nos olvidamos de que debemos leer la Escritura juntos, de que debemos orar juntos con nuestras familias, de que debemos enseñarle a nuestros hijos la palabra del Señor. Pero ¿por qué hemos perdido esa motivación, ese gozo del Señor y ese deber que tenemos de enseñar la palabra de Dios en nuestros hogares? En muchos casos, a veces tenemos que decir, como Jeremías con lamento, y humillarnos delante del Señor y decir cómo se ha ennegrecido nuestro oro. Cómo las piedras valiosas de nuestra familia, de nuestro hogar, nuestras convicciones, están esparcidas por ahí. Y llegamos el domingo, a veces cargados, apesadumbrados, y tratando de justificarnos y alivianar nuestra conciencia de alguna forma, creyendo que estamos sirviendo al Señor haciendo actividades dentro de la iglesia, cumpliendo con ciertos roles dentro de la congregación, pero olvidando al Señor en la semana. Comenzamos a hacer de nuestra vida cristiana una vida rutinaria, algo sin vida, simplemente cumplir ciertas actividades.
Leemos la Biblia a veces por leerla simplemente, sin meditar en ella, sin profundizar en la palabra de Dios, sin sacar enseñanzas profundas para nuestra vida, sin leerla de manera devocional, aplicándola a nuestro corazón. Oramos 5 minutos al día, sin pasar un tiempo de calidad en la presencia del Señor, sin depender de Él en todas las cosas que hacemos. Tomamos decisiones sin siquiera consultarle, sin siquiera preguntarnos si es la voluntad del Señor. Entonces, por eso no se ve ese poder en nuestras vidas, no se ve ese pueblo avivado del Señor, porque no pasamos tiempo en la palabra y no pasamos tiempo orando al Señor. No hay santidad en nuestras vidas, no hay pureza, hay falta de integridad en el trabajo, en los estudios. La juventud muchas veces se está perdiendo. No testificamos del Evangelio, no hay pasión por eso. Nos da lo mismo la gente sin Cristo. Y no hablamos a otros del Evangelio del Señor. A veces la iglesia está llena de vulgaridad, de mundanalidad, hombres y mujeres que viven en pecados ocultos, sin temor de Dios, viendo el culto como un juego. A veces, en medio del culto, revisando nuestros celulares, respondiendo WhatsApp sin importancia, cuando estamos delante de la presencia de Dios. No hay convicciones en nuestros corazones. El pueblo de Israel estaba endurecido por el pecado. Ellos no se lamentaban por su pecado. Dejamos de dolernos, hermanos, por nuestra falta de temor del Señor. Y Jeremías estaba con un corazón quebrantado, con un corazón dolido por la situación de su pueblo. Usted puede leer las lamentaciones completas de Jeremías y se va a dar cuenta cómo estaba su corazón destrozado. Le llaman algunos mal llamado profeta llorón, porque se lamentaba por la situación de su pueblo, pero tenía razones válidas de sentir lo que él estaba sintiendo, de ver a su pueblo, a su nación destruida, producto del pecado, producto de la idolatría. Y esa idolatría que se reflejaba a través de imágenes que ellos mismos construían o adoptaban para adorarlas, pero que después, ya estando en Babilonia, y Ezequiel lo relata después ahí en Babilonia, esa idolatría estaba en sus corazones. Ya no tenían esas imágenes, pero esa idolatría quedó en sus corazones. Y a veces nuestra incredulidad, nuestra idolatría nos lleva a alejarnos de Dios. Idolatría es todo aquello que ocupa el lugar de Dios en nuestra vida, a lo que le entregamos más devoción, más tiempo, más adoración que al Señor. Entonces, hermanos, se ha ennegrecido el oro de la iglesia. Ya no se lucha por la santidad, ya no luchamos por separarnos de este mundo, somos solo apariencia. Como dije, nuestros hogares cristianos ya no hay santidad en ellos, no buscamos a Dios juntos. Hermanos, nosotros debemos buscar a Dios cada día con nuestras familias. Debemos, sobre todo los líderes de hogar, en este caso los varones, orar junto a sus esposas, orar junto a sus hijos, orar, como decían los puritanos, por ellos y con ellos. Buscar el rostro de Dios. Porque, hermanos, nuestros corazones son pecadores, nuestros corazones se desvían. Necesitamos día a día en nuestro hogar la guía de Dios. Y no podemos solamente buscarla el día domingo, aunque es un día especial donde nos reunimos para la adoración corporativa. Pero cada día nosotros debemos buscar el rostro de Dios. Entonces, nos falta santidad, nos falta una búsqueda profunda de Dios. Anhelo de todo corazón que nuestros corazones, como familia, con mi esposa, con mis hijos,
sean avivados por el Señor. Que podamos amar más a Cristo. Porque a veces veo mi propia vida y veo que soy falto en muchas áreas y que necesito mejorar y que necesito más comunión con el Señor para poder también influir en mi casa, para influir en mi esposa, para influenciarla, para poder estimularla, para poder pastorearla, para poder enseñar a mis hijos. No solamente reglas, sino motivarlos a que amen al Señor, presentarles el Evangelio. Porque hoy día en esta sociedad ensimismada, en esta sociedad egoísta, nosotros pensamos solamente en nosotros. Pensamos en qué nos conviene, en quién nos puede ayudar, en cómo podemos sacar mayor beneficio, ¿cierto? De las cosas y de las personas muchas veces. Pero el Señor nos manda a nosotros a pensar más allá de nosotros, a pensar en otros, a pensar en nuestra iglesia, en la congregación, en nuestras familias, en nuestros hijos, y a pensar también en las futuras generaciones. A veces, hermanos, nuestras malas decisiones en nuestra vida espiritual y nuestra falta de comunión con el Señor afectan también a nuestros hijos. La Biblia dice en Proverbios: camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. O sea, la integridad de la vida de un hombre de Dios va a afectar también la vida de sus hijos, va a afectar la vida de sus familias, pero la falta de integridad también, la falta de piedad también. Entonces el Señor nos manda a pensar no solo en nosotros, sino en las futuras generaciones, en nuestros hijos, en qué convicciones, en qué cosas vamos a adoptar nosotros para poder enseñar también a otros, para poder enseñar a los nuestros y que ellos puedan enseñar a sus hijos. Hermanos, generaciones completas se han destruido por malas decisiones de sus antepasados, porque ellos se alejan de Dios, la siguiente generación, y luego se levanta una subsiguiente generación como el pueblo de Israel que no conocía al Señor. ¿Recuerdan cuando Dios le manda al pueblo a enseñar a sus hijos? El Señor les dice: estas cosas que yo te mando hoy, en Deuteronomio 6, estarán sobre tu corazón primero, y luego las enseñarás a tus hijos, estando en tu casa, al acostarte, al levantarte. Pero si no están sobre tu corazón, tú no puedes traspasar esas verdades. Si tú no temes a Dios, no puedes pedir que tus hijos teman a Dios. Si tú no lees la Biblia y aprendes de la palabra, no puedes pedir que tus hijos aprendan de la palabra. Si tú no oras, no puedes exigir a otros que oren. Necesitas poner estas cosas en tu corazón primeramente. Entender que el Señor te las manda a ti primero. Si tú eres padre, madre, responsable de una familia, el Señor te manda que tú pongas esas cosas sobre tu corazón. Y eso afectará a las generaciones siguientes. Eso afectará a tus hijos. ¿Qué padre cristiano no quiere que sus hijos conozcan al Señor? Anhelamos con todo el corazón y oramos cada día para que, como también decían los puritanos, nuestros hijos sean sus hijos. Sean hijos del Señor. Anhelamos de todo corazón eso. Es mi anhelo más grande, que mis hijos puedan amar y temer y servir al Señor. Pero ¿qué estamos haciendo para eso? ¿Estamos trabajando en nuestra vida y en nuestro corazón y estamos invirtiendo tiempo en enseñarles? Porque requiere tiempo, requiere trabajo. Requiere tiempo después de un día arduo de trabajo, quizás, para muchos. Requiere, hermana, dejar los quehaceres quizás del hogar, dejar de hacer ciertas cosas para decir: hijo, nos vamos a sentar a leer, a memorizar, a aprender ciertas cosas de la palabra de Dios. Requiere invertir tiempo, requiere trabajo, pero como estamos tan ensimismados y somos tan egoístas aún en nuestras propias familias, ¿cierto? Creemos que la vida cristiana es una vida individualista, que si yo oro y leo la Biblia estoy bien, no importa que mi familia no reciba alimento. Entonces tenemos las consecuencias de ello. Se ennegrecen nuestras familias. Se ve la decadencia espiritual en la vida de nuestros hijos. Y nos justificamos, ¿cierto? No es que la salvación es del Señor. No, pero ¿qué errores cometiste tú para que tus hijos se apartaran del Señor? Porque si ellos están expuestos al Evangelio día a día, como dice Joel Vicky, dice: tú tienes la oportunidad
Tienes el mayor campo misionero en tu casa, los que tienen hijos, sobre todo pequeños. Porque tienes la oportunidad, por lo menos por 20 años, 365 días al año, enseñarles la palabra de Dios y exponerlos al Evangelio. ¿Y qué corazón se resiste a tanta exposición del Evangelio? ¿Con qué persona tú tienes la oportunidad de predicar tanto el Evangelio que a tus propios hijos? Entonces, hermanos, muchas de las cosas que pasan son nuestra responsabilidad y traen consecuencias espirituales. No es que la iglesia está fría. Bueno, ¿por qué está fría? Yo, cuando veo mi iglesia fría, el primero que debe examinarse soy yo. Mi corazón probablemente está frío. ¿Qué está pasando? ¿Dónde está la esencia de nuestra fe? A veces leemos historias del cristianismo, ¿cierto? Historia de los primeros creyentes de la iglesia primitiva, y vemos ese fervor cuando ellos dicen la sangre de los mártires como semilla que nos hace crecer y crecer, decían ellos. Y pareciera que fuera una historia de fantasía para nosotros, que es algo que nosotros no podemos vivir. Pero hermanos, ellos tenían la misma fe que nosotros, abrazaban las mismas doctrinas, perseveraban en la doctrina de los apóstoles también. ¿Dónde está nuestra influencia en el mundo? En aquellos que no conocen a Cristo. A veces tenemos hijos desalentados o jóvenes desalentados dentro de las iglesias porque sus padres no son ejemplo para ellos, porque no han transmitido la fe. Se ha ennegrecido ese oro de la pasión por Cristo. Entonces, el pueblo estaba en una condición terrible, el pueblo estaba apartado completamente del Señor. Y Jeremías les dice cómo se ha ennegrecido el oro. ¿Cómo llegamos a esta condición? ¿No te ha pasado a veces que tú te sientes frío espiritualmente, desalentado, seco? Porque hay periodos, incluso nuestra confesión de fe lo dice, hay periodos donde el Señor permite sequedad en nuestra vida espiritual, para nuestro aprendizaje, para seguir perseverando. Hermanos, nuestras emociones y nuestro corazón es engañoso. A veces estamos muy gozosos y estamos allá arriba, ¿cierto? Y a veces nuestras emociones están por el piso, o pasa cualquier cosa externamente que nos desanima, nos desalienta. Entonces eso es variable. Pero a veces el Señor permite esos tiempos de sequedad para que nosotros aprendamos a depender más de Él. Pero a veces en los momentos de sequedad nos hundimos más espiritualmente, nos endurecimos, dejamos la lectura de la Biblia, dejamos de congregarnos, dejamos la oración. Hermanos, viene la decadencia espiritual. Y de repente pasa tiempo y a veces quizás te ha pasado que te preguntas, ¿cómo llegué a esto? ¿Cómo llegué a esta condición? ¿No es que las promesas de Dios hayan ido de la Escritura? ¿Siguen ahí? Dios sigue siendo fiel. Dios sigue cumpliendo sus promesas. Es nuestro corazón el que no siente. El que nuestro corazón se ha endurecido por el pecado. Me ha pasado muchas veces que por ciertos pasajes he derramado lágrimas delante del Señor de gratitud, de gozo, a veces de quebrantamiento, producto de mi pecado, pero a veces paso por el mismo pasaje y pareciera que no fuera lo mismo. Pero no es la palabra de Dios la que cambia, es nuestro corazón el que se endurece por el pecado. Se ha ennegrecido nuestro oro. Hemos dejado que las cosas pasen, que el tiempo pase sin arreglar esas situaciones en nuestra vida espiritual. Que nuestra relación con Dios vaya en decadencia. Y nos acostumbramos, hermanos, lamentablemente. Nos acostumbramos a veces a pasar días, a veces algunas semanas sin leer la Escritura, sin haber sido nutrido, sin recordar algo quizás de lo que leyó. O mucho tiempo sin orar. El oro de tu consagración, lo valioso que era. Yo siempre pienso, el devocional personal, solamente el devocional personal es tan valioso, hermanos, el devocional diario. Es algo que tú no puedes cambiar por nada. Tú no puedes transar por nada. Debes nutrirte con la palabra de Dios de manera devocional diariamente. Quizás puedes estudiar una vez a la semana o de vez en cuando ciertos pasajes, pero tú debes leer la Biblia de manera devocional para que Dios hable a tu corazón, buscando que Dios hable a tu alma, buscando que Dios hable a tu vida. Oramos a la carrera,
Leemos la Biblia para cumplir un capítulo y perdemos, hermanos, así nuestra relación con Dios, perdemos nuestro temor delante del Señor. Debemos recordar quién es nuestro Dios. Él es un Dios grande, Él es un Dios poderoso, Él es un Dios digno de nuestro temor, Él es un Dios digno de nuestra adoración, porque, hermanos, las consecuencias van a venir por nuestra desobediencia. Este pueblo no esperaba que viniera tal catástrofe, pero vino. Dios se lo había advertido, Dios se lo había dicho, Dios le dio una oportunidad tras otra. Y Él tiene misericordia de nosotros, vez tras vez. Una vez me conmovió mucho en mi corazón y me quedó grabado cuando el pastor Esteban Galvez fue a nuestra iglesia de un estudio acerca del desánimo espiritual, del enfriamiento espiritual, y él tomó la historia de Sansón. Y nos contó la historia de Sansón y dijo que no nos pase lo que Sansón le pasó, que no pensemos ni seamos como Sansón, que él pensó cuando ya reveló la fuente de su fuerza, y él dijo, o la palabra de Dios dice ahí, él pensó que iba a salir como las otras veces, que iba a ser librado como las otras veces, pero ¿qué dice? Ya el Señor se había apartado de él. La primera vez salió, se libró de los filisteos, la segunda vez se libró, pero la tercera vez él pensó que iba a ser librado como las otras veces, pero ya no hubo vuelta atrás. Ya el Señor no estaba con él. Hermanos, a veces jugamos con el pecado una y otra vez y pensamos, no, el Señor va a volver a tener misericordia de nosotros. Y sí, el Señor tiene muchas misericordias con nosotros y las tuvo con su pueblo también. Pero no sea que llegue el momento que el Señor ya se aparte de ti. Entonces no juegues con fuego. ¿Tomará el hombre fuego en su seno, dice la Biblia, sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? El que juega con fuego se va a quemar. Si no quieres caer, dijo alguien por ahí, bueno, entonces no andes por lugares resbaladizos. A veces dejamos que nuestra vida espiritual decaiga, que los matrimonios decaigan. Hermano mío, los matrimonios de la iglesia deben fortalecerse en el Señor. Deben fortalecer su relación en Cristo Jesús. Deben unirse juntos a Cristo, aferrarse a Cristo, porque es algo valioso para el Señor, el matrimonio. Es algo importante y algo que nosotros debemos cuidar. Y cuidar la doctrina, cuidar la enseñanza, cuidar la predicación, cuidar el púlpito de la iglesia, cuidar nuestro tiempo con Dios, cuidar nuestra preparación personal y no dejar que todo eso decaiga. Hay un texto que muy joven me quedó marcado, quizás por ahí por los 14, 15 años, que un predicador invitado a la iglesia a la cual yo asistía fue y mencionó no me acuerdo del sermón, parece que fue el Salmo 101, cuando dice, el salmista dijo, la integridad de mi corazón he andado en medio de mi casa. Pero él, hablando de la decadencia espiritual, yo me acuerdo que citó este pasaje y quedó en mi mente inmediatamente. En Proverbios capítulo 25, verso 26, y él dijo, como fuente turbia, citando la Escritura, y manantial corrompido, es el justo que cae delante del impío. Como una fuente turbia, como un manantial corrompido, es el justo que cae delante del impío. O sea, hermanos, tenemos el manantial de vida, pero a veces lo hacemos turbio por el pecado. Se ennegrece el oro, como dijo Jeremías. ¿Cómo se ha ennegrecido el oro? ¿Cómo el buen oro ha perdido su brillo? Cuando lo que debería ser es lo que dice Proverbios también, que la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Nuestra santificación debe ir en aumento, en avance. Día a día, nuestra santidad debe crecer día a día. Pero hemos permitido que el pecado entre a nuestro corazón y nos deje en esa condición. Una condición parecida a la del pueblo de Israel. Imagínense que las mujeres llegaron a comerse a sus propios hijos, que el paladar, la lengua estaba pegada al paladar de los niños de pecho. El pueblo llegó a una destrucción tremenda, triste. Esa es la condición de Israel en la cual Jeremías se lamenta.
Hermanos, tenemos a Cristo y Cristo es nuestro mayor tesoro. Olvídate de las cosas de este mundo. Haz de Cristo tu mayor tesoro. Haz de Cristo lo más valioso en tu vida. Y créeme, todo lo demás va a perder valor. ¿Te gusta la fama? ¿Te gusta el dinero? ¿Te gusta la comodidad? ¿Te gusta el halago? Bueno, si te gustan y tu corazón está en todas esas cosas, eso es evidencia de que tu oro se ha ennegrecido, de que tu vida espiritual ha decaído y de que Cristo ha dejado de ser tu mayor amor y tu mayor tesoro. Pero cuando Cristo es el mayor tesoro en la vida de un hombre, de una mujer, de Dios, todas las cosas de este mundo pierden valor para nosotros. Porque que las cosas del mundo tengan valor para nosotros significa cambiar al Creador por las cosas creadas. Y eso no tiene sentido. No tiene sentido cambiar al Creador de todas las cosas por cosas creadas. Eso es lo que había hecho este pueblo. A veces estamos tan fríos, hermanos, tan apáticos. Y yo no le hablo a usted, yo hablo a veces de mi propia vida. Tan apáticos, cuando debiéramos estar en devoción, en adoración. Cuando con lo que conocemos y escuchamos de Dios cada domingo, cada día, cuando la palabra es predicada, incluso cuando escuchamos sermones en YouTube, hoy día donde tenemos tanto acceso, deberíamos caer postrados delante de Él, delante de su grandeza, de su poder. Pero no nos impacta. No nos impacta, somos rebeldes. Aún a veces nuestras predicaciones, y esto tiene que ver con nosotros los predicadores, aún nuestras predicaciones no tienen el poder que deberían tener. Porque quizás estamos fríos nosotros. Se ha ennegrecido incluso nuestra preparación, nuestro fervor. Entonces, hermanos, tenemos todos aquí una tremenda advertencia de parte del Señor, a cuidar nuestro propio corazón, a cuidar nuestra vida. Sofonías era contemporáneo. Y mire lo que dice en el capítulo 3, verso 1 y 2, se lo voy a leer, dice: ay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora, no escuchó la voz, ni recibió la corrección, ni confió en Jehová, no se acercó a su Dios. O sea, hermanos, Dios tuvo la misericordia de advertirles, Dios tuvo la misericordia de reprenderles, Dios tuvo la misericordia de corregirles, y ellos aún así no escucharon su voz. No escucharon la voz de Dios. Una ciudad rebelde. ¿Por qué los niños tuvieron que gemir de esa forma? ¿Por qué los niños tuvieron que morir de esa forma? ¿Por qué le sucedió esto a esta ciudad rebelde? ¿Por qué estaban tirados ahí como piedras? ¿Por qué tenían que llorar ahora por las bendiciones perdidas? ¿No te ha pasado alguna vez que has tenido que llorar, sufrir porque perdiste algo que no valoraste en el tiempo debido? Bueno, que no sea ese nuestro caso, hermanos, que tengamos que llorar, que tengamos que lamentar y decir: ¿por qué no aproveché el tiempo? ¿Por qué no escuché el consejo? ¿Por qué no escuché, como dice Proverbios, la voz de los que me instruían? ¿Por qué no atendí a tiempo? ¿Por qué no me di cuenta antes? ¿Por qué no fui reprendido antes por la palabra? ¿Por qué no fui exhortado antes? ¿Por qué mi corazón no se conmovió antes con la palabra? ¿Por qué lamentar las cosas después que las perdemos? ¿Por qué no valorar lo que tenemos, que es tan preciado, hermanos? Amen estos cultos dedicados al Señor, valórenlos, valoren la palabra predicada, valoren la preparación que hace su pastor para predicar la palabra, o los maestros que predican la palabra. Valoren su tiempo devocional, valoren su tiempo en familia, valoren su tiempo en la palabra con la familia, porque esas son cosas valiosas, más que cualquier otra cosa. Cosas que después no se pueden recuperar. El tiempo es algo que no se puede recuperar. Los hijos crecen. Los hijos crecen. Pero están siendo educados en el Señor, están siendo enseñados, están viendo ejemplo en nosotros. Entonces, ¿qué quiere decirnos el Señor a través de su palabra? No salgas los domingos: hoy qué bonito estuvo todo, pero sin nada en tu corazón, sin ningún cambio que hacer, sin ninguna meditación en la palabra, sin ninguna contemplación de Dios.
¿Qué pasó con esta ciudad? No escuchó la voz de Dios. Hermano, ¿usted ha visto en la Biblia cómo Dios condena el no escuchar su voz? El no prestar atención a su palabra. ¿Recuerda a Saúl que fue condenado por eso? Porque no prestó oído a la palabra de Dios. Dios le dijo y él no prestó oído. Y porque no prestó oído fue desechado por la obstinación de su corazón. Y la obstinación del corazón es comparada en la Biblia a la idolatría. Es comparada a los pecados de adivinación. La obstinación y la rebeldía de nuestros corazones. ¿Cuántos profetas, cuántos predicadores vinieron con la palabra de Dios al pueblo? ¿Pero qué hicieron? Como dijo Cristo, ellos mataron a sus profetas. Ellos no escucharon la voz de Dios. Valora, hermano mío, las veces y escucha cuando eres advertido por la palabra, cuando recibes la reprensión a través de uno de sus siervos o a través de uno de tus hermanos de la iglesia. Valora cuando Dios te habla a través de ellos, cuando Dios los usa para reprender tu pecado, porque es Dios hablando a tu corazón. Es Dios reprendiéndote para que tú escuches su voz y para que a tiempo puedas darte cuenta de tu necesidad, de tu condición y de tu vida espiritual, y que puedas levantarte, porque en el Señor hay gracia para levantarnos. Entonces el Señor nos habla desde temprano, nos habla sin cesar, pero este pueblo no entendió. Su oro se había ennegrecido, su templo, lugar de adoración, había sido derribado. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos familias consagradas. Necesitamos vidas consagradas, necesitamos padres consagrados. A veces nuestras oraciones, lo que le pedimos a Dios: Señor, dame el auto que quiero, Señor, dame la casa que quiero, Señor, dame el templo que quiero. Pero le pide: Señor, dame el corazón que necesito tener, ese corazón adorador. Señor, dame una vida entregada y consagrada a ti. Y no está malo pedir otras cosas, pero lo que necesitamos realmente, hermanos, es un corazón consagrado. La iglesia no necesita un templo para adorar a Dios. Es rico tener un templo, es maravilloso, es hermoso y hay que pedírselo al Señor. Pero una iglesia puede tener tremendos templos y no ser una iglesia, o no tener un corazón consagrado al Señor, o no tener una vida avivada con el Señor. Lo que necesitamos es corazones consagrados. Es terrible ahí lo que dice Sofonías, que este pueblo no confió en Jehová. No confió en Dios, no se acercó a su Dios. Hermano, que Dios tenga misericordia de nosotros. Porque si eso sucede en nosotros, estamos perdidos. Estamos perdidos. Entonces, hermanos, el lamento de Jeremías no es una historia pasada. Es algo que nosotros debemos meditar también y pensar cómo se ha ennegrecido el oro. Ese oro representa nuestra fe, nuestras convicciones, nuestro amor por Cristo, por su verdad, que a veces ya no brilla como antes. Tenemos un evangelio precioso que debemos comunicar. Siempre cuento la historia de aquel predicador que le consulta al actor: oye, ¿por qué tú haces algo que no es verdad, haces la mentira, y la gente te cree y emocionas a través de tus películas, de tus actuaciones? Y el actor le dijo: porque yo hago la mentira como si fuese verdad, y tú predicas la verdad como si fuese mentira. Tenemos la verdad, hermanos, pero a veces tenemos miedo de comunicarla. No la creemos ni nosotros mismos. Pero la palabra de Dios tiene poder y debemos predicarla, debemos hablarla en todo lugar, a nuestros propios corazones, al corazón de nuestras esposas, nuestro cónyuge, a nuestros hijos. Debemos comunicar la verdad de Dios. Dice el verso 12 del capítulo 4: nunca los reyes de la tierra, ni todos los que habitan en el mundo, creyeron que el enemigo y el adversario entrara por las puertas de Jerusalén. O sea, ellos no creían cómo esa ciudad iba a ser derribada, cómo esa ciudad iba a ser conquistada, cómo los muros de esa ciudad iban a caer. Hermanos, a veces nos confiamos pensando que eso nunca nos va a pasar a nosotros. Pero estamos expuestos al pecado. Es por eso que debemos cuidar nuestro corazón. El pueblo de Israel no creyó que el enemigo entraría por sus puertas, pero entró y los sitió y los conquistó.
Y no fue por debilidad militar, fue por debilidad espiritual. Por eso fueron conquistados. No por falta de ejército, sino por su pecado. Y lo mismo puede suceder en nuestras vidas, lo mismo puede suceder en nuestras iglesias si no descuidamos. Lo mismo. Y aquí es donde el Evangelio entra y brilla con luz en medio de la oscuridad, porque nuestro oro puede ser ennegrecido, pero hay alguien que no se ennegreció jamás, y es Cristo, el Hijo de Dios. Cristo, el Hijo de Dios, el tesoro incorruptible. Él fue quebrantado por nuestros pecados, Él fue consumido, la ira de Dios fue derramada sobre Él, esa ira que merecíamos tú y yo, para que pudiésemos ser purificados. Y su sangre preciosa limpia el oro que se ennegreció en nuestra vida. Que si confesamos nuestros pecados, dice Él en su palabra, en 1 de Juan, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Entonces podemos volver a hacer brillar eso que se ha perdido en nuestra vida si nos volvemos a Cristo de todo corazón. Porque separados de Él, nada podemos hacer. Pero apegados a Él, junto a Él, hermanos, tenemos vida y daremos fruto, dice la palabra del Señor. Entonces que nuestra oración sea: Señor, purifica mi vida. Señor, ayúdame en estas áreas donde estoy débil. Señor, ayúdame en estas áreas que se han ennegrecido, que he perdido. Quizás al principio las hacía, quizás al principio sentía ese gozo, ese fervor en mi corazón, pero hoy no está. Señor, aviva mi corazón. Señor, ayúdame. El Señor a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis le dice: yo conozco tus obras, tú te has esforzado, tu arduo trabajo, tu paciencia. Incluso el Señor le dice: tú sabes soportar a los malos, te has dado cuenta, has discernido quiénes son apóstoles y quiénes no son. Pero a pesar de ese activismo y ese esfuerzo, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Cristo ha dejado de ser tu mayor amor, tu mayor y primer amor, lo más importante en tu vida. Y no importa las obras que tú hagas por tus hermanos, por la iglesia, si Cristo no es tu mayor tesoro, hermano, entonces hay un problema de idolatría. Hay algo que está ocupando eso en tu corazón. Es por eso que debemos rendir a Cristo toda nuestra vida. Ven a Cristo. Él es el tesoro sin mancha. Él es el tesoro que no se corrompe. ¿Qué se ha ennegrecido en tu vida? ¿Tu hogar? ¿Tus hijos? ¿Tu vida espiritual? ¿Tu devocional personal? ¿Tu consagración? ¿Qué se ha ennegrecido? Que debes reparar y debes entregar a Cristo y volverte al Señor para que sientas nuevamente esa pasión por el Señor. El Señor nos ayude y tenga misericordia de nosotros, mis hermanos. Oremos. Amado Dios, te alabamos, Señor, y damos gracias por las advertencias que podemos ver en tu palabra siempre. Gracias porque ella es viva y eficaz, Señor, y nos corrige, nos exhorta, Padre Celestial, y nos llama al arrepentimiento. Oh Señor, ayúdanos a arrepentirnos de todo corazón. Danos ese arrepentimiento sincero, como el de David, que podamos clamar y decir: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra nuestras rebeliones. Lávanos más y más de nuestro pecado y límpianos, Señor, de nuestra maldad. Crea en nosotros, oh Dios, un corazón limpio, un espíritu recto dentro de nosotros. Limpia nuestras faltas, Señor. Perdona esas áreas de nuestra vida que hemos ennegrecido producto de nuestro pecado. Perdona nuestro corazón endurecido y aviva nuestros corazones, Señor, para tu gloria, para vivir vidas resplandecientes como la luz de la aurora. Oh Padre Celestial, ayúdanos, Señor, y sigue derramando tu gracia en nosotros. Bendice las familias, bendice a nuestros hijos, nuestras esposas, las relaciones matrimoniales, Padre, la vida de la iglesia, la vida devocional de cada uno, la vida de tus pastores, Señor, que tú has puesto para el servicio. Ayúdanos, Señor, y ten misericordia de nosotros, para que tu pueblo te exalte y glorifique, Señor. Oh Padre, perdona nuestros pecados. Y rogamos tu asistencia, tu ayuda, en el nombre santo de Jesús, nuestro Salvador. Amén.